Diputadas y diputados, medios de comunicación, y en esta ocasión les comento que la sesión será grabada en audio y video para posteriormente ser transmitida, toda vez que el Congreso del Estado tiene un problema en cuanto a la red de Internet, no atribuible a esta comisión o a la Secretaría General. Para dar inicio a esta sesión, solicito al diputado secretario Gaspar Armando Quintal Parra se sirva pasar lista de asistencia. Con gusto, Presidenta. Diputada Carmen Guadalupe González Martín. Presente. Diputada Alejandra de Los Ángeles Novelo Segura. Diputado Gaspar Armando Quintal Parra. Presente. Diputado Jesús Efrén Pérez Bayote. Diputado Víctor Hugo Lozano Poveda. Diputada Dafne Celina López Osorio. Diputada Carla Vanessa Salazar González. Diputado José Crescencio Gutiérrez González. Diputada Vida Aravari Gómez Herrera. Le informo, Presidenta, que se encuentran presentes 9 de los 9 integrantes de esta comisión, en tanto que hay quórum correspondiente. Gracias, secretario. También comento que se encuentra presente la diputada Jazmín Yaneli Villanueva Mo. Siendo las 13:22 del día jueves 24 de marzo del año en curso, declaro legalmente constituida la sesión en mérito de que se encuentra reunido en este acto el quórum reglamentario. El orden del día para esta sesión será el siguiente. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de estar legalmente constituida la sesión. Tercero, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 22 de marzo de 2022. Cuarto, asuntos en cartera. Inciso A, presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa para modificar la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, suscrita por el licenciado Mauricio Vila Dosal y la abogada María Dolores Fritz Sierra, gobernador constitucional y secretaria general de Gobierno, ambos del Estado de Yucatán, respectivamente. Inciso B, continuación del análisis de la iniciativa con proyecto de decreto para reconocer el derecho humano a la ciudad en la Constitución Política del Estado de Yucatán, signada por las diputadas y el diputado integrantes de la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional. Inciso C, continuación del análisis de la iniciativa que reforma el artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de bienestar animal, suscrita por la diputada Jazmín Yaneli Villanueva Mo, y inciso D, continuación del análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el decreto de creación del Instituto Yucateco de Emprendedores para llamarse Instituto para el Impulso al Emprendimiento y a las Artesanías de Yucatán, suscrita por la diputada Vida Aravari Gómez Herrera. Quinto, asuntos generales. Sexto, se ordena la redacción del acta respectiva. Séptimo, clausura de la sesión. Continuando con el orden del día, me permito solicitar la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 22 de marzo del año en curso y ponerla a discusión en este momento. Las y los diputados que estén a favor de la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad. Está a discusión de las y los diputados el acta de la sesión anterior. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra, puede solicitarlo a esta presidencia. Someto a votación el acta. Si la aprueban, sírvanse manifestarlo en forma económica. Se aprueba por unanimidad. Pasando al inciso A de los asuntos en cartera, en el marco del estudio de la iniciativa para modificar la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, suscrita por el licenciado Mauricio Vila Dosal y la abogada María Dolores Fritz Sierra, gobernador constitucional y secretaria general de Gobierno, ambos del Estado de Yucatán respectivamente, pido a la Secretaría General se sirva distribuir el proyecto de dictamen que le fue solicitado. En tal razón, pido al diputado secretario Jesús Efrén Pérez Bayote se sirva dar lectura del mismo. Con gusto, Presidenta. Decreto
por el que se modifica la Ley del Notariado del Estado de Yucatán. Artículo único. Se reforma la fracción primera del artículo 6 de la Ley de Notariado del Estado de Yucatán para quedar como sigue. Artículo 6, fracción primera. Población del Estado y tendencias de su crecimiento, no debiendo superarse la proporción de un notario público por cada 15,000 habitantes, de conformidad con las cifras oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda. Transitorio. Entrada en vigor. Artículo único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Dado en la Sala de Usos Múltiples, maestra Consuelo Zavala Castillo, del Recinto del Poder Legislativo en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 24 días del mes de marzo del año 2022. Comisión Permanente Puntos Constitucionales y Gobernación. Presidenta, diputada Carmen Guadalupe González Martín. Vicepresidenta, diputada Alejandra de los Ángeles Novelo Segura. Secretario, diputado Gaspar Armando Quintal Parra. Secretario, diputado Jesús Efrén Pérez Bayote. Vocal, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda. Vocal, diputada Dafne Celina López Osorio. Vocal, diputada Carla Vanessa Salazar González. Vocal, diputado José Crescencio Gutiérrez González. Vocal, diputada Vida Gómez Herrera. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario. Diputadas y diputados, está a su consideración el proyecto de dictamen que se acaba de leer. Si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la palabra, puede solicitarlo a esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Alejandra de los Ángeles Novelo Segura. Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación y los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan y escucharán después de transmitir esta sesión. Desde el grupo parlamentario Morena, nosotros consideramos que este dictamen no expone a profundidad cuál es exactamente la necesidad del aumento de las personas fedatarias públicas. No presenta argumentos que permiten saber o conocer que es por el número limitado de notarios que las personas que recurren a estos servicios enfrentan retrasos en sus trámites o están saturadas por esa misma cuestión. La iniciativa señala los diversos crecimientos en materia económica, que hay que decirlo, pero no se ha traducido en el bienestar de todas las yucatecas y yucatecos, los cuales requieren también de más servicios notariales. No se distingue que la capacidad notarial sea un obstáculo para que éste siga desarrollando. La relación planteada, más notarios, mejores servicios, no puede encontrarse en lo planteado por el Ejecutivo, pues no presenta las evidencias necesarias. Más aún, las cifras comparadas son con fechas muy anteriores. La razón de notarios por cada 100,000 habitantes comparada a nivel internacional es de 2008. ¿Por qué es importante alcanzar esa razón en 2022 en Yucatán? ¿Por qué reducir un 25% la proporción de número de notarios por habitantes y no un porcentaje mayor? Son interrogantes que surgen en esta iniciativa que no encuentra respuesta en la argumentación propuesta. Tampoco se puede saber si el número de notarios o en los trámites y procesos burocráticos, en lo que hace lentos a los procesos notariales. Consideramos que el dictamen debe de responder a todos estos cuestionamientos antes de considerar su aprobación. Pues de momento solo se observa que por alguna razón el Ejecutivo no da convocar a plenitud, plantea aumentar el número de notarios. De acuerdo con los cálculos, serían aproximadamente 50 personas fedatarias más. Cuando las decisiones de gobierno no están plenamente justificadas, esto genera suspicacia. Es el caso de esta iniciativa y dictamen en cuestión, así como está planteada la propuesta del Ejecutivo. Por eso, desde Morena consideramos que esta modificación ayudaría principalmente a la especulación inmobiliaria dañina, que para toda actividad económica solo terminará enriqueciendo a unos cuantos más. Es por ello que el día de hoy solicitamos que se siga analizando y también nos gustaría citar a funcionarios del gobierno estatal, representantes del gobernador y de la secretaria
de Gobierno para que nos cuestionen de manera personal estas preguntas. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Pediría que en aras para mayor transparencia y conocimiento, instruiría al secretario si tiene a bien dar lectura al dictamen completo que está a discusión, toda vez que ahí se encuentra lo que la diputada acaba de mencionar. Instruyo al diputado secretario Jesús Efrén Pérez Bayote si puede dar lectura completa al dictamen que se encuentra a discusión. Con gusto, Presidenta. Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, Honorable Congreso del Estado. En sesión ordinaria de esta H Soberanía, celebrar el día 16 de marzo del año 2022, se turnó a esta Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa para modificar la Ley de Notariado del Estado de Yucatán, presentada por los ciudadanos licenciado Mauricio Vila Dosal y abogada María Dolores Fritz Sierra, gobernador constitucional y secretaria general de Gobierno, ambos del Estado de Yucatán respectivamente. Las diputadas y diputados integrantes de esta comisión permanente, en los trabajos de estudio y análisis de la iniciativa antes mencionada, tomamos en consideración los siguientes antecedentes. Primero, en fecha 31 de agosto de 2010, mediante decreto 330, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado la Ley de Notariado del Estado de Yucatán, misma que abrogó el decreto número 124 de fecha 4 de julio del año 1977, que contenía la entonces Ley de Notariado del Estado de Yucatán. Segundo, desde que fue promulgada la Ley de Notariado del Estado de Yucatán, ha sufrido 7 reformas, siendo la última publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha 31 de julio de 2019, mediante decreto número 94. Tercero, en fecha 15 de marzo del año 2022, se presentó ante esta soberanía la iniciativa de decreto para modificar la Ley de Notariado del Estado de Yucatán, suscrita por los ciudadanos licenciado Mauricio Vila Dosal y abogada María Dolores Fritz Sierra, gobernador constitucional y secretaria general de Gobierno, ambos del Estado de Yucatán respectivamente. En la parte conducente a la exposición de motivos, quienes suscribieron la iniciativa antes citada manifestaron lo siguiente: la fe pública corresponde originariamente al Estado y consiste en la facultad de garantizar la autenticidad de hechos y actos, otorgándoles validez y eficiencia jurídica ante el Estado y ante terceros. En este sentido, la descentralización de la fe pública responde a la necesidad de que las gestiones ciudadanas que requieran autenticación se puedan concretar de manera ágil y eficiente, sin la pérdida de validez jurídica y en ciertos casos solemnidad que requieren. Considerando la trascendencia y naturaleza compleja de la fe pública y los alcances e implicaciones jurídicas en que ésta puede tener históricamente, el Estado le ha delegado en acreditados profesionales del derecho que cumplan estrictamente los requisitos previstos en la ley de la materia, quienes la ejercen bajo su total responsabilidad. En este orden de ideas, el profesional del derecho en quien se delega la fe pública es denominado notario público, y la ley lo faculta para dar fe de la autenticidad de diversos instrumentos jurídicos o actos o hechos de esta naturaleza que se sometan a su conocimiento. Pasando ahora al ámbito normativo. En México, la Constitución Federal, en su artículo 121, reconoce la existencia de la fe pública de las entidades federativas y en su artículo 124 fija la competencia de los estados de manera residual de regular aquellos aspectos que no se encuentren expresamente conferidos al Congreso de la Unión, por lo que corresponde a las entidades federativas la emisión de disposiciones aplicables a la delegación de su fe pública. En cumplimiento del mandato constitucional antes referido, a nivel local contamos con la Ley de Notariado del Estado de Yucatán, la cual fue expedida el 31 de agosto de 2010 y en términos de su artículo 1 tiene por objeto regular el ejercicio de la fe pública que el Estado confiere a los notarios y escribanos públicos en los términos y condiciones establecidas en dicha ley y en las demás normas que sean aplicables. La ley citada en su artículo 3, fracción 10, define a los notarios públicos como el abogado o licenciado en Derecho,
a quien el Poder Ejecutivo del Estado delega la fe pública para que dé constancia y formalidad a los actos y hechos jurídicos ante él celebrados, que los interesados requieran o deban dar autenticidad conforme a las leyes, así como de dotarles de la solemnidad que establezca la ley. Ahora bien, conforme al artículo 6º de la ley en comento, existen 3 aspectos que el titular del Poder Ejecutivo del Estado debe tomar en cuenta para definir la creación de nuevas notarías públicas y su residencia, a saber: punto 1. La población del Estado y las tendencias de su crecimiento, no debiendo superarse la proporción de un notario público por cada 20,000 habitantes de conformidad con las cifras oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda. 2. Las estimaciones sobre las necesidades de la fe pública en la población. Y 3. Las condiciones socioeconómicas del Estado y sus municipios propuestas como residencia. Aunque destaca que se establecen parámetros objetivos para definir la creación de nuevas notarías públicas, según el estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica, denominado El Marco de Servicios Notariales en México, casi todos los estados tienen menos notarios públicos per cápita respecto al promedio internacional, por lo que es menester llevar a cabo adecuaciones al marco jurídico de manera que se fortalece el surgimiento de notarías públicas para que se mantengan los controles estrictos de selección y actuación. Lo anterior a fin de impulsar la competitividad y el acceso a estos servicios para la población, además de abonar a la escrituración de predios. Esto es especialmente importante en nuestro estado, derivado de que la población de Yucatán ha aumentado desde 2009, contaba con 1.955.577 habitantes, a 2020, cuando se contabilizaron 2.320.898 habitantes, con lo que creció en un 16% el periodo referido. Este incremento de población trae aparejado una mayor demanda de servicios notariales. En este mismo sentido, a nivel internacional, a 2008, el promedio de notarías por cada 100,000 habitantes en países como Bélgica era de 11.6, mientras que en Francia era de 13.9, en Australia de 5.9 y en España de 7.1, entre otros, con un promedio de 6.6 notarios por cada 100,000 habitantes. Al día de hoy, el promedio de notarios públicos por cada 100,000 habitantes en nuestro estado es menor que el promedio internacional. No obstante, el promedio de trámites recibidos por el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial provenientes de notarías públicas ha aumentado alrededor de un 73%, ya que pasó de 161.556 en el año 2007 a 279.130 en el año 2021, según datos proporcionados por este instituto. Este aumento es un reflejo del crecimiento económico que está experimentando nuestro estado, pues estamos entre las 5 entidades federativas con mayor desarrollo económico, logrando un crecimiento en todos los sectores del 8.5% respecto del tercer trimestre del 2021. Fortalece lo anterior el hecho de que con datos publicados por los censos económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2010 a 2019, Yucatán pasó de contar con 113.848 unidades económicas a 142.976 establecimientos, con lo que hubo un aumento de 21% en un lapso de 10 años. Es evidente que si un estado se fortalece industrialmente, como es el caso de Yucatán, crecen sus sectores de la vivienda, inmobiliario y de negocios, pues al llegar las compañías construyen sus corporativos y sus ejecutivos demandan viviendas, por lo que se hace necesario construir casas y oficinas alrededor y abrir nuevos negocios al aumentar las necesidades de productos y servicios, generándose un círculo virtuoso a raíz de las inversiones que impacta de manera positiva en el crecimiento del sector inmobiliario, lo cual se ve reflejado a su vez en el incremento de la demanda de servicios relacionados con la fe pública. En relación con lo anterior, otro rubro que también tuvo un aumento importante fue la inversión extranjera directa,
que durante el cuarto trimestre de 2021 alcanzó un valor de $56 millones, que es un incremento de 377% respecto al alcanzado en el mismo periodo de 2020 y de 108.1% respecto del correspondiente a 2019, destacando que la variación de 2021 con respecto a 2020 nos permite ocupar el tercer lugar entre las entidades federativas en cuanto a la atracción de inversión. Es menester destacar que la inversión extranjera directa se traduce, entre otros, en el aumento de empleos, de empresas y por lo tanto redunda de nueva cuenta en un aumento de demanda de los servicios notariales. De igual manera, una manifestación del crecimiento económico de nuestro Estado es que los valores del Producto Interno Bruto de Yucatán se han incrementado de 127.859 millones de pesos en 1994 a 243.121 millones de pesos, destacando al sector secundario que incluye la actividad manufacturera y la construcción, al pasar de 30.010 millones de pesos a 62.617 millones de pesos, lo cual refleja un mayor dinamismo en estos sectores e implica mayor capacidad de adquisición de los yucatecos. Aunado a lo expuesto, en 2021 se logró captar más de 101.000 millones de pesos en más de 200 proyectos de inversión, los cuales están generando arriba de 266.000 empleos entre directos e indirectos, con lo que se espera aumente la demanda de vivienda a nivel local y por lo tanto la demanda de servicios de los fedatarios públicos locales. Derivado de lo hasta ahora planteado, mediante esta iniciativa se pretende disminuir el número de habitantes que en términos del artículo 6, fracción primera de la ley vigente se considera para la determinación de la creación de nuevas notarías públicas y su residencia a nivel local, pasando de 20.000 a 15.000. Con esta disminución del 25%, en el requisito de la población necesaria para crear una notaría pública a nivel local, aumentará la competitividad de nuestra entidad y de los servicios notariales que se ofrecen al incrementar el promedio de notarios públicos por cada 100.000 habitantes de 4.3 a 6.6, llegando al promedio europeo en el año 2008. Asimismo, mediante esta reforma se pretende a su vez acercar los servicios notariales a más lugares de nuestra entidad, haciéndolos más accesibles al incrementar su presencia en más municipios del Estado, de manera que fortaleza la certeza y seguridad jurídica de los yucatecos. Para efecto de lo planteado, se propone la modificación del artículo 6, fracción primera de la Ley de Notariado del Estado de Yucatán, así como la integración de un artículo transitorio relativo a la entrada en vigor de la reforma objeto de esta iniciativa, que se plantea sea al día siguiente de la publicación del decreto por el que se promulgue. Cuarto, como se ha mencionado con anterioridad, en sesión ordinaria del Pleno de este Congreso de fecha 16 de marzo del año en curso, se turnó la iniciativa que ahora nos ocupa a esta Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, misma que fue distribuida oportunamente en sesión de trabajo el día 17 de marzo del presente año para su análisis, estudio y dictamen respectivo. Con base al estudio y análisis de los antecedentes citados, las diputadas y diputados integrantes de esta comisión permanente realizamos las siguientes consideraciones. Primera, la iniciativa a tratar tiene un sustento normativo en lo dispuesto por los artículos 35, fracción segunda de la Constitución Política, así como del artículo 16 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, ambas del Estado de Yucatán, toda vez que dichas disposiciones facultan al titular del Poder Ejecutivo para iniciar leyes y decretos. De igual forma, con fundamento en el artículo 43, fracción primera, inciso A de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, esta Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación tiene competencia para estudiar y analizar y dictaminar sobre los asuntos propuestos en la iniciativa, toda vez que se trata de disposiciones legales cuya observancia es de interés público. Segunda, en un marco jurídico a la vanguardia de la sociedad, un marco jurídico a la vanguardia de la sociedad es el eje de acción de un gobierno para atender con mayor prontitud, eficiencia y atingencia las necesidades de una población cada vez más demandante,
que impulse decididamente la participación social y ofrezca servicios de calidad para elevar las condiciones de vida de los habitantes del Estado. Dentro de esos servicios de calidad se encuentra la institución del notariado, siendo una pieza fundamental para la sociedad, porque mediante su ejercicio se da certeza jurídica a los actos que producen en las relaciones cotidianas entre las personas. En tal sentido, es de robustecer que la legislación notarial no puede mantenerse ajena al proceso de actualización exigido por la dinámica social, por lo que se hace imprescindible contar con un ordenamiento legal que permita a los notarios el mejor desempeño en su ejercicio y a las autoridades contar con mayores elementos que faciliten el estricto cumplimiento del objeto del notariado y su práctica, lo que propiciará ofrecer un mejor servicio de calidad. En atención a lo anterior, es de robustecer que la función notarial es una función pública de carácter administrativo que consiste en dar formalidad y validez a los actos jurídicos, así como establecer la presunción de determinados hechos mediante la afirmación pasiva de su evidencia por el fedatario, por lo cual reviste gran trascendencia en el marco del derecho humano a la certeza jurídica. Esta función se norma en la Ley de Notariado del Estado de Yucatán, la cual tiene por objeto regular el ejercicio de la fe pública que el Estado confiera a los notarios en los términos y condiciones establecidas en la propia ley y en las demás disposiciones que sean aplicables. En este sentido, siguiendo la doctrina, la Ley de Notariado del Estado de Yucatán establece que la función notarial está a cargo de personas físicas denominadas notarios y escribanos públicos. En ese orden de ideas, es el Estado quien otorga la fe pública, con la que da certeza jurídica en los actos en los que intervienen. La ley referida fue publicada el 31 de agosto de 2010 mediante decreto 330-2010 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y en términos de sus artículos 1 y 2 transitorios entró en vigor a los 180 días naturales de su publicación y abrogó la Ley de Notariado del Estado de Yucatán contenida en el decreto 124/1977, publicado en el referido medio oficial de difusión el 4 de julio de 1977. Si bien es cierto que en nuestra entidad se cuenta con una normatividad que regula la actividad notarial, también es importante señalar que este marco normativo debe mantenerse acorde a los cambios que se van generando a lo largo del tiempo en el territorio para que fue creado, por lo que consideramos de imperiosa necesidad actualizar la legislación en esta materia, ya que regula los actos celebrados entre particulares y los que detentan fe pública para dotarlos de certeza jurídica, siendo esta actividad notarial un elemento sustancial para el Estado. Por lo anterior, consideramos indispensable la iniciativa de reforma presentada por el titular del Ejecutivo, toda vez que la materia notarial debe estar acorde con las necesidades que hoy se requieren en la entidad, para responder de manera puntual a la sociedad de forma ágil y eficiente, garantizando certeza y seguridad jurídica en los actos o hechos jurídicos que se celebren en el Estado de Yucatán. Pediría al diputado Gaspar Armando Quintal Parra si puede dar continuidad a la lectura del dictamen. Con gusto, Presidenta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido a la actividad nacional notarial como una función de orden público, ya que las y los notarios actúan por delegación del Estado en la satisfacción de necesidades de interés social relativas a la autenticidad, la certeza y la seguridad jurídica, lo que indefectiblemente abona a la estabilidad y armonía social. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14 y 16, se establece a favor de los ciudadanos garantizar la certeza jurídica en sus actos. En términos generales, mencionan que en cualquier acto de molestia debe realizarse mediante mandamiento escrito y las interacciones entre la ciudadanía y la autoridad, en caso de que puedan implicar la pérdida o merma de un derecho, debe regirse por procedimientos los cuales deben estar previstos en las leyes vigentes y ser aplicables a todas las personas. A su vez, el artículo 121 de la misma Carta Magna contempla la función notarial en el ámbito estatal, es decir, que solo se regulará por los estados con base a su propia legislación, otorgándole validez y eficacia a los actos jurídicos en ellos otorgados en relación a las demás entidades. Asimismo, estatuye lo que en la doctrina constitucional se conoce como la cláusula de entera fe y crédito, Full Faith and Credit Clause, fundamentado en la fe pública. Su génesis apunta a la Constitución Federal de 1824,
cuya influencia de la Confederación de Nueva Inglaterra 1643, de la Confederación de Filadelfia 1781 y de la Constitución de los Estados Unidos de América 1787 es innegable. Tal precepto sustenta la donación de fe y credibilidad de actos y hechos autenticados en las entidades federativas, así como su reconocimiento en cada una de ellas. De manera que, por un lado, se reconoce la convicción que otorga el Estado a través de los funcionarios públicos o entes privados y, por otro, justifica la aplicación ordenada y armónica del derecho de una entidad federativa en otra, fungiendo como ligamento de los diversos ordenamientos jurídicos estatales. Asimismo, las diferentes fracciones del artículo 121 establecen bases que regulan el derecho interestatal respecto de la convicción y el crédito de los actos públicos, registrales y procesales jurisdiccionales en relación con las leyes locales, derechos reales, litigios que afecten derechos reales y personas, actos del Estado civil y títulos profesionales. Aunado a lo anterior, de conformidad con las facultades expresas y la cláusula residual previstas en los artículos 73 y 124 de la norma fundamental, la actividad notarial es una materia reservada al ámbito local, por lo que corresponde a las entidades federativas expedir las leyes que creen la figura del notario y regulen su función, lo que ha dado lugar a una mixtura de ordenamientos. En esta medida, el presente proyecto de dictamen se circunscribe a los actos y hechos privados de los que se otorgan fe pública en las entidades federativas, mediante la función notarial, y tiene como propósito reformar la fracción primera del artículo 6º de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán para que, con pleno respeto a nuestro sistema federal y a la autonomía y soberanía de las entidades federativas, se amplíe el número de notarios que fungen en el Estado. Como se ha señalado, Yucatán cuenta con su marco normativo que regula la función notarial. Sin embargo, con la finalidad de que siga surtiendo con eficacia sus efectos legales la fe pública en el Estado, es preciso actualizarla para que continúe cumpliendo con los requerimientos que exige el presente, es decir, garantizar el ejercicio notarial en toda la entidad, otorgando seguridad jurídica a los actos y hechos jurídicos que requieren fe pública. Cuarta, la institución del notariado es una de las depositarias de la fe pública del Estado. Constituye uno de los pilares para la seguridad de nuestro sistema jurídico y se encuentra presente en la formalización de múltiples hechos y actos relacionados con el patrimonio de millones de mexicanas y mexicanos, lo cual conlleva una gran responsabilidad en su ejercicio y requiere de cualidades específicas para su ejercicio. Aquí sugeriría que le cambiemos al mismo. Ahora bien, con respecto a la figura de notario público, es importante destacar que se dispone en la Ley del Notariado del Estado de Yucatán que el titular del Poder Ejecutivo del Estado determinará el número de notarías públicas, así como su residencia, atendiendo a los factores de población del Estado y tendencias de su crecimiento, no debiendo superarse la proporción de un notario público por cada 20,000 habitantes, de conformidad con las cifras oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda, a las estimaciones sobre las necesidades de fe pública en la población y a las condiciones socioeconómicas del Estado y sus municipios propuestos como residencia. En atención a lo anterior, es de señalarse que cuando fue expedida la ley, Yucatán contaba con 1.955.577 habitantes del estado de Yucatán. Me parece que la cifra debería que también corregirla. 1.555.577, falta la palabra 1.577 habitantes en el estado, por la cual se estableció que hubiera 100 notarías públicas para el Estado. Sin embargo, es importante destacar que el crecimiento en la entidad ha sido de manera significativa,
ya que conforme al censo del 2020, Yucatán tiene actualmente 2.320.898 habitantes. En tal sentido, y como bien se desprende de la iniciativa, el número de notarios públicos en nuestro estado ha quedado rebasado, toda vez que el promedio de notarios públicos por cada 100,000 habitantes en nuestro estado es menor que el promedio internacional. De tal manera, es de gran relevancia señalar de la iniciativa que el promedio de trámites recibidos por el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial provenientes de notarías públicas aumentó un 73%, pasando de 161.556 en 2007 a 279.130 en 2021, según datos proporcionados por el Instituto. Este aumento es un reflejo del crecimiento económico que está experimentando nuestro estado, pues estamos entre las 5 entidades federativas con mayor desarrollo económico, logrando un crecimiento en todos los sectores del 8.5% respecto del trimestre de 2021, por lo que consideramos indispensable actualizar el marco normativo en materia de notarios públicos para garantizar a todos los sectores de Yucatán los servicios fedatarios. Otro punto que se toma en cuenta es el aumento de la inversión extranjera directa, que durante el cuarto trimestre de 2021 alcanzó un valor de $56 millones, que es un incremento del 377% respecto al alcanzado en el mismo periodo de 2020 y de 108.1% respecto al correspondiente a 2019, destacando que la variación de 2021 con respecto a 2020 nos permite ocupar el tercer lugar entre las entidades federativas en cuanto a atracción de inversión. Esto es, como bien se señala por el indicador, la inversión extranjera directa se traduce, entre otros, en el aumento de empleos y de empresas y por lo tanto redunda de nueva cuenta en un aumento de la demanda de los servicios notariales. En el mismo sentido, hacemos referencia a que la manifestación del crecimiento económico del Estado es que los valores del Producto Interno Bruto de Yucatán han incrementado de 127.859 millones de pesos en 1994 a 243.121 millones de pesos, destacando el sector secundario, que incluye la actividad manufacturera y la construcción, al pasar de 30.010 millones de pesos a 62.617 millones de pesos, lo cual refleja un mayor dinamismo en estos sectores e implica mayor capacidad de adquisición de los yucatecos. Aunado a lo expuesto, en 2021 se logró captar más de 101.000 millones de pesos en más de 200 proyectos de inversión, los cuales están generando arriba de 266,000 empleos entre los directos e indirectos, por lo que se espera aumente la demanda de vivienda local y por lo tanto la demanda de servicios de los fedatarios públicos locales. Como se puede observar, existen diversos factores por lo cual se hace indispensable actualizar el número de notarios que fungen en Yucatán, por lo que los diputados integrantes de esta comisión permanente nos pronunciamos a favor de reformar la fracción primera del artículo 6 de la Ley del Notariado del Estado, con el objeto de aumentar el número de notarios en la entidad, disminuyendo de 20,000 a 15,000 el número de habitantes que se considera para la determinación de la creación de nuevas notarías públicas y su residencia a nivel local, para responder a las necesidades de la sociedad de una forma más ágil y eficiente, siempre preservando y garantizando la certeza y seguridad jurídica de los actos o hechos que se celebren en el Estado. Con la aprobación de esta reforma, las y los diputados de esta 63ª legislatura continuamos con el compromiso de seguir actualizando nuestra legislación para fortalecer y garantizar los servicios, en este caso notariales, a todos los sectores de la entidad. Quinta, en tal virtud,
las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, consideramos que este dictamen con proyecto de decreto por el que se modifica la ley del notariado del Estado de Yucatán debe ser aprobado en los términos planteados por los razonamientos antes expuestos. Por lo que, con fundamento en los artículos 29 y 30, fracción quinta de la Constitución Política, artículos 18, 43, fracción primera, inciso A, de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y 71, fracción segunda del Reglamento de la Ley del Gobierno del Poder Legislativo, todos del Estado de Yucatán, sometemos a consideración del Pleno de este honorable Congreso del Estado de Yucatán el siguiente proyecto de decreto que ya fue leído con anterioridad. Gracias, diputado secretario. Me permito hacer constar también la presencia de la diputada Rubí Argelia Becham. Diputadas y diputados, está a su consideración el proyecto de dictamen que se acaba de leer nuevamente con las precisiones que se encuentran contenidas en el mismo. Si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la palabra, puede solicitarlo. Diputada Alejandra. Diputado Gaspar. Diputada Alejandra. Muchas gracias, presidenta. Pues nuevamente recalcar dos cosas. La primera, la premura por la cual se está aprobando este dictamen. Entró apenas hace unos días y ya estamos, bueno, ya está por aprobarse. Y la segunda, que lo que comentaba, presidenta, que están ahí los supuestos argumentos para los cuales deberían de esclarecer los cuestionamientos que previamente nosotros hicimos, y lo que nosotros podemos observar es que los argumentos del dictamen y de la iniciativa no responden a lo que se está cuestionando acá. Creo que lo que sabemos que tenemos es la falla en los servicios, en las notarías públicas, no el número de notarías públicas que hay en el Estado. Y la iniciativa no plantea cómo van a mejorar los servicios habiendo más notarías públicas. La misma iniciativa aquí plantea lo que nosotros expusimos previamente, que más bien corremos el riesgo de que estas notarías se presten a la especulación de tierras en el Estado, que sabemos que es un problema que se ha venido dando en los últimos años con los últimos gobiernos estatales. Así que es muy importante poner pie. Yo creo que hace falta analizar aún más este dictamen para poder tener claridad. Repetimos, yo creo que el no tener claridad no es oponernos como grupo parlamentario a Morena, lo único es que genera suspicacia la manera en la que nuevamente se quiere pasar una iniciativa propuesta por el Ejecutivo Estatal. Lo único que nosotros queremos son respuestas claras para poder informarle a la población el sentido de nuestro voto, y lo que podemos nosotros concluir después de leer previamente toda la iniciativa, porque ya la habíamos revisado, es que los cuestionamientos que hicimos previamente no son contestados con lo que aquí se nos está presentando. Por eso quisiéramos que se continúe discutiendo este dictamen, que no se apruebe el día de hoy. Ojalá que las compañeras y compañeros de esta comisión pues podamos hacer caso a este llamado, y no está de más que una iniciativa de este tamaño cuente con la presencia de funcionarios del Gobierno del Estado que tuviesen la voluntad de venir a contestar nuestros cuestionamientos. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Gaspar Quintal Parra. Muchas gracias, presidenta. Mi intervención va en dos sentidos. El primero, celebrar que pudiéramos leer de manera completa el dictamen. Y lo digo por lo siguiente: si bien es cierto, a veces es un poco tedioso la lectura de 20, 30 cuartillas, es de suma importancia debido a lo siguiente. Muchas veces después de una aprobación en el Pleno y su promulgación, al existir algún tipo de duda, la interpretación es válida inclusive hasta en la exposición de motivos del mismo decreto, ¿no? Y en el caso del dictamen o los dictámenes que se aprueban en comisiones y posteriormente se aprueban en el Pleno, reside precisamente esa exposición de motivos que permite al juzgador
evaluar e interpretar el espíritu de la ley. Entonces, me parece y celebro que podamos hacer esas lecturas y razonamientos del por qué llegamos a una conclusión. Los dictámenes que se aprueban y los decretos que conllevan esos dictámenes es finalmente el resultado del estudio, del análisis, y viene siendo la conclusión de los mismos. ¿Por qué llegamos a esta conclusión de que sí es viable este sentido que le damos a las iniciativas presentadas en su momento en el Pleno? Y me parece que de eso radica también a veces la confusión y precisamente lo que comentaba la compañera diputada, los elementos necesarios para poder tomar una decisión objetiva en cuanto al sentido de nuestro voto. Entonces yo sí celebro esa parte y hago un atento llamado a que continuemos con esta práctica a fin de que podamos generar dictámenes con la suficiente calidad y que impacte en la eficacia de las leyes y de las normas que se aprueban en este Congreso. Y en base a lo mismo, y yo sí quisiera pues, hacer unos comentarios en cuanto al sentido o las motivaciones que originarán el sentido de nuestro voto en el Pleno y en esta comisión respecto a este tema. Y que me parece, si bien lo tienen, que debería también considerarse, valga la redundancia, en los considerandos del dictamen, a fin de robustecer las decisiones, al menos en el caso de nuestra fracción, el porqué, el sentido de nuestro voto. Y en esto voy a hacer una exposición muy rápida en cuanto al tema que nos ocupa, el hecho de la ampliación de las notarías públicas en Yucatán. Nos parece que es un asunto de suma importancia, en cuanto a que, bueno, en diversas publicaciones de un prestigiado medio de comunicación de mucha circulación en el estado de Yucatán, se ha manifestado en diversas ocasiones la posibilidad de la existencia de una mafia inmobiliaria, que responde, entre otras cosas, a la falta de certeza en cuanto a la fe pública y a los diversos trámites que se generan en nuestro estado. Eso es una problemática existente. Otra problemática existente en este tema me parece que son los costos de los servicios notariales. Si bien es cierto, en la exposición de motivos se habla del beneficio que puede obtener la inversión extranjera directa, las empresas y los demás necesitados de estos servicios, o demandantes, mejor dicho, de estos servicios, pero también todo el pueblo de Yucatán, que no realiza trámites empresariales, sino que realiza trámites patrimoniales, requiere de la certeza jurídica en esas transacciones, que van desde los arrendamientos, desde las compras, de las compraventas, de las promesas de venta, etcétera, y los costos son por demás elevados de estos servicios. Lamentablemente se disminuyó también la presencia de la figura del escribano público en Yucatán, una figura que data desde inicios del siglo pasado y que se genera precisamente para acercar la fe pública a las personas con mayores carencias económicas, al tener pues precios mucho más accesibles a estos trámites y que le da una certeza, sobre todo a los habitantes del interior del estado. Entonces, esta problemática se viene a sumar ante la desaparición de esta figura y los altos costos de los servicios notariales y de las presuntas irregularidades. También por medio de la prensa sabemos que existen procedimientos abiertos a notarios actualmente, que bueno, la problemática del notariado no es un asunto menor y por eso requiere de un análisis serio, profundo y de actuación por parte del Poder Legislativo, en conjunción en este caso del Poder Ejecutivo, para darle certeza a los ciudadanos en estos servicios. Y en cuanto a ello, nosotros somos unos convencidos de que la teoría económica ha demostrado que es dañino para la economía de cualquier país, de cualquier sistema económico, los monopolios o bien en su caso los oligopolios.
Los monopolios significan, como todos sabemos, que se encuentra en manos de un solo ente alguna actividad o la prestación de algún servicio o de algún producto, porque permite de manera muy fácil el encarecimiento de los mismos. Y bueno, existe ley de competencia en nuestro país que ha avanzado mucho en eso para evitar los monopolios y evitar los oligopolios también, es decir, la concentración en unos cuantos de la prestación de un servicio o bien la venta de un solo producto. Nos parece que esta iniciativa pudiera combatir alguna práctica oligopólica que pudiera darse en materia de fe pública. Es por eso que vemos con buena intención la ampliación de las notarías en este sentido a fin de generar mayor competencia. Sin embargo, no dejamos de ver que existe también temas pendientes en ese sentido y que es de necesaria legislación por parte de nosotros posterior a esta, que es precisamente garantizar el bajar los costos de los servicios notariales, con pleno respeto y con plena responsabilidad. Me parece que es obligación de nosotros como diputados legislar en este sentido. La fe pública, como bien se establece en el dictamen, es otorgada a particulares por el Estado, es decir, el Estado cede la fe pública para el ejercicio particular, pero no puede ceder completamente ese ejercicio, sino que lo debe de regular y ante las situaciones antes mencionadas de presuntas irregularidades, de altos costos, de desaparición de figuras como la de los escribanos, es menester de este Congreso legislar en este sentido. Y por lo mismo, yo le pediría que pudiéramos incluir estas consideraciones en el apartado del dictamen a fin de poder robustecer y específicamente en cuanto al combate al monopolio y al oligopolio de la fe pública, al estímulo a la competencia y con el propósito fehaciente de bajar los costos de las actividades notariales con un enfoque hacia las personas más independientemente a las empresas, pero pensando siempre en bajar los costos a aquellos ciudadanos que requieren de estos servicios, de todo tipo de servicios, pero que por sus elevados costos muchas veces no acuden a ellos y se generan una serie de problemas que derivan en problemas familiares irreconciliables muchas veces en materia de herencia, etcétera, o bien en otro sentido de falta de certeza jurídica. Para garantizar el derecho humano a la certeza jurídica, pues es importante que se tomen decisiones en función de ello y con el compromiso de seguir el análisis para poder lograr tener un sistema de fe pública en Yucatán accesible a los ciudadanos, probo y honrado, que impida cualquier tipo de práctica de despojo como se han venido realizando. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la voz el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, a los medios de comunicación, a quienes seguramente tendrán la oportunidad de vernos a través de las redes sociales. Únicamente para puntualizar en el sentido de los antecedentes, los considerandos, la exposición de motivos de la iniciativa, son muy claros. Es un ejercicio estadístico también, independientemente del ejercicio técnico que está incluido en el cuerpo de la iniciativa. Creo que no tiene mayor discusión, son números claros, datos reales, que no proporciona únicamente el gobierno del Estado, sino que también lo hace a través de entes federales. Entonces, para no atrasar más la discusión de la solicitud del diputado Quintal en cuanto a los considerandos, desde el anuncio del ingreso de esta iniciativa, el Ejecutivo del Estado fue muy claro en los conceptos acerca de qué motivaban el iniciar el proceso legislativo respecto a este tema. Efectivamente, como ya se ha dicho, es aminorar costos. Definitivamente es acercar los servicios notariales a los ciudadanos. Eso es lo que motiva esta iniciativa. Por supuesto
que tiene mucho que ver también con una valoración que deberemos de generar más adelante y que no es objeto de este momento procesal, porque la iniciativa no está contemplando ningún tipo de norma más allá del número de notarios que puedan ejercer esta actividad en el Estado. Coincido, hay áreas de oportunidad respecto a la labor notarial que tienen que atajarse, que hay que mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos y a las ciudadanas de Yucatán, definitivamente, que hay que dar certeza jurídica a través de las fes notariales y del ejercicio de esta profesión a quienes hacen inversiones en Yucatán, ya sean propios del Estado o gente que venga de afuera a invertir. Entonces, creo que el ejercicio que estamos realizando de análisis de esta discusión debe estar circunscrito a datos técnicos ya contenidos, insisto, en el antecedente y en los considerandos y en las motivaciones. Y por supuesto, yo comparto con el diputado Quintal la preocupación y a su vez las consideraciones que está proponiendo en el sentido de que debemos de ampliar este número independientemente de la base estadística, de la base técnica, para generar una mejora en la calidad de los servicios que se prestan en las notarías del Estado. Pero también es importante que vayamos poniéndole puntos a las íes y en ese sentido que se vayan respetando los ordenamientos que rigen esta profesión hasta el día de hoy, independientemente de que creo que esto abrirá de manera necesaria un debate acerca de las condiciones en las cuales se prestan estos servicios. Entonces, es la puntualización en ese sentido y es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Si se considera el proyecto, sí, diputada Alejandra. Y nada más aquí abundar, porque creo que no se está escuchando la solicitud que estamos haciendo de seguir discutiendo debido al tema delicado, porque sí es un tema delicado, muy importante. Recordemos que el año pasado, en septiembre del año pasado, el SAT canceló concesiones a 16, vetó a 16 yucatecos de la lista de notarías públicas. Esto fue por incumplir en tiempos y requisitos y también porque estaban vinculados a empresas factureras fantasmas. Y creo que teniendo ya este precedente que apenas se dio hace unos cuantos meses, la iniciativa debe ahondar en poner candados justamente para que se repitan estos casos a futuro. Creo que la iniciativa no habla al respecto, se debe de seguir discutiendo. Creo que de esa comisión pueden hacer muchas propuestas para evitar que casos como los que se dieron el año pasado continúen sucediendo y reiterar, no habla del beneficio directo a los yucatecos. Creo que aquí el diputado Gaspar ya comentó el punto que es muy claro. No dice cómo va a beneficiar a los yucatecos el que hayan más notarios públicos, ya que los servicios no se van a sintetizar, no dice la manera en la cual ayudaría a que los servicios mejoren. Y creo que lo preocupante es que hay una lista de espera y el mecanismo de entrega de las concesiones de las notarías públicas es algo alarmante. Creo que lo que debemos de tener muy en claro, y espero que así sea, de verdad por el bien de Yucatán, es que no se trate de dar concesiones a amigos y familiares de funcionarios del gobierno del Estado, y vamos a estar muy pendientes de que esto no suceda. En lo particular, vuelvo a solicitar que no aprobemos esto de manera ya acostumbrada fast track, sino que sigamos discutiendo para que podamos proponer entre todos mejores condiciones para esta iniciativa y dictamen. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda. Gracias, diputada presidenta. Únicamente puntualizar, no se está modificando la ley en cuanto al mecanismo de asignación de las patentes de notario. No hay tal modificación. Lo que se está generando es una modificación en cuanto al número, no a la asignación, diputada. La diputada que me antecedió en el uso
de la palabra y bueno, creo que es importante que podamos ya nosotros estar en conocimiento del sentido de la votación en cuanto a la propuesta de la diputada Alejandra, del diputado Gaspar, y que podamos avanzar sin salirnos. Yo pediría, con todo respeto, diputada presidenta, que no nos salgamos de lo que está enmarcado en la iniciativa que estamos estudiando en este momento. Es cuanto. Gracias, diputado. Vuelvo a preguntar nuevamente si se considera el proyecto de dictamen lo suficientemente discutido. Si es así, sírvanse manifestarlo en forma económica. Los que estén en contra. Está suficientemente discutido el proyecto de dictamen por mayoría. En tal virtud, someto a votación el proyecto de dictamen con las consideraciones. Sí, diputado. Una moción, diputada presidenta, con todo respeto, yo pediría que se sometan las propuestas generadas por el diputado Gaspar para inclusión en el dictamen y que podamos votar en ese sentido si estamos en favor de ellas. En tal virtud, de hecho, diputado, si me permite, precisamente en ese sentido iba. En tal virtud, someto a votación el proyecto de dictamen con las consideraciones y adiciones realizadas por el diputado Gaspar Armando Quintal Parra con relación a la iniciativa presentada. Las diputadas y los diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo en forma económica. Los que se encuentren en contra, se aprueba por mayoría el dictamen. En tal razón, se solicita a la Secretaría General recabar las firmas respectivas y hacer las adiciones y consideraciones vertidas en esta sesión de comisión y darle el trámite pertinente. De igual manera, se instruye a la Secretaría para que distribuya el dictamen recién aprobado a todas y todos los diputados integrantes de esta 63ª legislatura por medio de sus correos electrónicos institucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. Continuando con el inciso B de los asuntos en cartera, en el marco de estudio de la iniciativa con proyecto de decreto para reconocer el derecho humano a la ciudad en la Constitución Política del Estado de Yucatán, signada por las diputadas y el diputado integrantes de la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional, se instruye a la Secretaría General para que se sirva a distribuir una ficha técnica y un cuadro comparativo de la iniciativa en comento. Se hace constar también en esta sesión la presencia de la diputada Fabiola Loesa Novelo y de la diputada Melba Rosana Gamboa Ávila. En este tenor, procedemos a continuar con el análisis respectivo, por lo que si alguna diputada o algún diputado quisiera hacer uso de la palabra, puede solicitarlo a esta presidencia. Tiene el uso de la voz el diputado Gaspar Armando Quintal Parra. Gracias, presidenta. Respecto a la iniciativa que estamos en análisis y que usted bien instruyó que se presente la ficha técnica y el cuadro comparativo, me voy a permitir únicamente abundar en el objetivo que persigue esta reforma a nivel constitucional y que va aunado precisamente al anterior tema que estamos hablando de la certeza jurídica, de la certeza patrimonial. No es innegable que en los últimos años ha venido teniendo un desarrollo inmobiliario muy importante en Yucatán, y que eso ha significado aumento en los empleos, aumento en el Producto Interno Bruto, estatal, etcétera, pero también significa la urgente necesidad de ordenar el crecimiento urbano de municipios en pleno respeto a su autonomía municipal. Si bien es cierto, la Constitución en el 115 federal establece le da competencia exclusiva a los municipios en cuanto a su ordenamiento territorial, es de suma importancia que el Estado,
coadyuve a ese ordenamiento territorial. Y la iniciativa que presentamos mis compañeras diputadas y un servidor va encaminado a poner las bases precisamente a ese ordenamiento, en cuanto a que los seres humanos tenemos derecho a vivir en un ambiente de certeza jurídica patrimonial y de ciudades y núcleos habitacionales y núcleos poblacionales con los servicios necesarios para satisfacer las demandas primarias que tenemos como seres humanos. De ahí radica la importancia de poder sentar las bases a partir de la Constitución, de que los seres humanos tenemos el derecho a vivir en un ambiente con todas las características necesarias para satisfacer estos derechos y elevar su calidad de vida, y que contribuyamos a impedir la creación de ordenamientos o de núcleos poblacionales desordenados, mejor dicho, carentes de los servicios básicos, muchas veces de agua potable, de calles, de electrificación, de recoge basura, etcétera, que se da precisamente por este desarrollo inmobiliario tan ágil que se ha dado en Yucatán y que pues se requiere de ordenarlo a partir de la Constitución, y este es, a nuestro juicio, un primer paso para que vayamos caminando en ese sentido. Entonces yo les solicito con muchísimo respeto la posibilidad de que analicen de manera profunda esta propuesta que hacemos y que pudiéramos irla desahogando en las próximas sesiones que tengamos en cuenta. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Prosiguiendo con el inciso C de los asuntos en cartera, en el marco del estudio de la iniciativa que reforma el artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de bienestar animal, suscrita por la diputada Jazmín Yaneli Villanueva Mo, solicito a la Secretaría General se sirva distribuir una ficha técnica y un cuadro comparativo de la iniciativa antes mencionada. En consecuencia, continuamos con el análisis correspondiente, por lo que si alguna o alguno de los diputados quisieran hacer uso de la voz, puede solicitarlo a esta presidencia. Tiene el uso de la voz la diputada Jazmín Villanueva Mo. Muy buenas tardes, diputadas y diputados y los medios que nos puedan estar viendo en estos momentos. Esta iniciativa es muy importante, es modificar, agregar al artículo 95 de la Constitución que pues se contemple que estos animales sean seres sintientes, controlados, que sean seres sintientes. Es un tema muy importante, ya que pues está en nuestra agenda legislativa en Morena que los animales estén contemplados como seres sintientes. Esta es una iniciativa que ya está en otros estados, entonces les pedimos que la revisen, que la analicen y que no se deje en la congeladora, que se le dé un seguimiento. Es una iniciativa muy noble, pero también es importante contemplarla. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado o diputado desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la voz el diputado Gaspar Quintal. Gracias, presidenta. Pues en el mismo sentido y apoyando la propuesta de la compañera diputada, me parece fundamental el reconocimiento de los derechos en nuestra Constitución a fin de que vayamos actualizándola y estemos a la altura de las diversas constituciones del país y del mundo en el reconocimiento a los tratos dignos a los animales como seres sintientes, y que pudiéramos pues agilizar también esta dictaminación a fin de poder aprobarlo lo más pronto posible. Gracias, diputado. Pasando al inciso D, que es el último de los asuntos en cartera, en el marco del estudio de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el decreto de creación del Instituto Yucateco de Emprendedores para llamarse Instituto para el Impulso al Emprendimiento y a las Artesanías de Yucatán, suscrita por la diputada Vida Aravari Gómez Herrera, pido de nueva cuenta a la Secretaría General se sirva distribuir una ficha técnica de la iniciativa en cuestión.
En virtud de lo anterior, para proseguir con el análisis pertinente, por lo que si alguna o alguno de los diputados quisiera hacer uso de la palabra, puede solicitarlo a esta presidencia. Tiene el uso de la voz la diputada Jazmín Yaneli. Sí, diputada, es para pedir obviamente la continuación de la iniciativa del inciso C, pero no escuché si se le está dando una ficha técnica, si nos las pueden distribuir, por favor. Con gusto, diputada. Se distribuyó el cuadro técnico y la ficha, Con todo gusto se la hacemos llegar. Una vez desahogados los asuntos en cartera, hemos llegado al punto concerniente a los asuntos generales. Si las diputadas o algún diputado desea hacer uso de la palabra, puede solicitarlo a esta presidencia. En virtud de haberse agotado los asuntos generales, se instruye a la Secretaría General para la redacción del acta correspondiente a fin de que se dé lectura y discuta y en su caso se apruebe en la siguiente sesión. Declaro legalmente clausurada la presente sesión, siendo las 14:31 del día jueves 24 de marzo del presente año.